Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Berta Mancilla, directora ejecutiva de PTC Therapeutics en México, cuenta con una experiencia de más de 25 años en roles de liderazgo de negocios a lo largo de América Latina y México. Actualmente se desempeña como directora general ejecutiva de PTC Therapeutics, una compañía biofarmacéutica global especializada en terapias genéticas para enfermedades raras. Ha liderado unidades de negocios centradas en biotecnología, inmunooncología inmune, medicamentos huérfanos, terapias génicas, entre otras. Bienvenidos a un episodio más de Medicina con M de Mujer, este espacio en el que hablamos del importante papel que tienen las mujeres en el sector salud, como trabajadoras, como pacientes, como profesionales del sector, como líderes y por supuesto como cuidadoras. Y creo que hoy mi invitada nos puede hablar desde muchos de esos lugares, así que Berta, bienvenida a este espacio hasta que se nos hizo. Sí, muchísimas gracias Juana por abrir este espacio, es muy importante para mí el poder participar. He admirado bastante tus podcasts, los he visto, ayer me aventé como 3 y la verdad me quedaba picada, quería seguir viendo otros. Muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. Gracias y felicidades a ti porque creo que la historia se cambia con las historias de otros, con la brecha, con el camino que mujeres como tú han venido labrando en el sector. Así que sé que hoy tienes mucho para contarnos y yo quiero empezar porque le compartas a la gente eso que normalmente no sabemos, ¿no? Cuando vemos a alguien que está en una posición de liderazgo, ahora también haces parte del consejo de la MIF, y sé que esto es apenas el comienzo de mayor crecimiento para ti, pero la gente se imagina que eso pasó como en automático o que lo que ha pasado es que has vivido en un mundo paralelo de privilegio y entonces es más fácil llegar. Pero la realidad es que atrás de líderes como tú hay una historia de trabajo, de esfuerzo, de estudio. ¿Cómo fueron tus primeros años, Berta? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, tiene mucho que ver la palabra privilegio porque fui privilegiada de vivir en una familia muy honesta, muy unida, pero con pocos recursos económicos. Uh-huh. Yo soy de un pueblito que se llama Huauchinango, en el estado de Puebla. Ahí crecí con mis papás, mis 2 hermanos mayores, no me llevan mucho, pero sí son gran referencia para mí y me dieron mucha seguridad desde jugar con ellos, a lo mismo que ellos hacían béisbol, fútbol, el seguir la Fórmula 1. Yo sigo deportes y me gustan muchas cosas y me siento en ambientes masculinos muy confortable porque crecí en ese ambiente, ¿no? Teníamos que estudiar muchísimo porque siempre había becas detrás que sostener. Entonces, yo siempre digo, yo tengo una mención honorífica por necesidad y que me da muchísimo orgullo poder haber apoyado también a mis papás en ese sentido, en tener una beca, financiamiento para poder completar una universidad. Pero antes que eso, yo te puedo decir que mi mamá fue un ejemplo para mí. Uh-huh. Es una persona que nunca descansaba. Fue 44 años directora de una secundaria. De ahí viene un poco el tema de las ganas de dirigir, las ganas de organizar, las ganas de después de eso llegar a casa y ser mamá y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tema del el balance de vida y lo imposible y el no comprometer una cosa con la otra y el ver que se puede fue un ejemplo de ella. Uh-huh. De mi papá, y recientemente lo he pensado cada día más, mi papá no terminó una universidad, pero trabajó en Petróleos Mexicanos y lo educaron bastante en seguridad industrial. Eso es básicamente ser bombero. Y como bombero en Petróleos Mexicanos tuvo que participar en el incendio y explosión de San Juanico, pero al frente.
o en el terremoto del 85 también estuvo al frente. Tenía muchísima capacitación también en todas las áreas que tuvieran que ver con seguridad. Entonces, en la comunidad, él decidió abrir el cuerpo de bomberos voluntarios. Entonces, mi casa, el teléfono de la casa era el teléfono de los bomberos. Entonces, ¡wow! Sí, o sea, yo contestaba y me decían, ¿está el comandante? ¿Qué tal? Yo, papá, yo creo que hay un incendio, ¿no? Entonces, mi papá, con el apoyo de Petróleos Mexicanos que le prestaba el camión y con algunos colegas que al principio apoyaban, pues iban a apagar los incendios. Como voluntarios. Después él creó ya formalmente el cuerpo de voluntarios y los capacitó para que personas de la ciudad que quisieran ser parte de este grupo pudieran estar ahí, hasta que se consiguió por parte del gobierno que ya pusieran un comandante con un sueldo, ¿no? Eso fue un gran logro de mi padre, pero lo que va detrás de todo esto es, muchos buscamos el propósito en la vida, muchos buscamos tratar de ayudar o de hacer una diferencia. Él, además de salvar vidas, era una persona que instintivamente, si tú ves el fuego y te alejas, como ahorita los incendios de Palisades, él iba, ¿no? Y él se metía a un incendio. Entonces, esa fortaleza, esas ganas de salvar la vida, de ayudar al prójimo, me fueron como empezando a dar como esa pista de por dónde querer trabajar. Y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica, pues al principio trabajando en productos over the counter o productos sin receta y en otro tipo de categorías, no lo notaba, sino hasta que empecé a trabajar en enfermedades raras. Ahí noté ese propósito. Que ahí vamos a ir para allá, pero es que yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta que cuando invitamos a las ejecutivas de la industria farmacéutica de dispositivos, las tengo que frenar porque ellas quieren ir rápido a su propósito profesional y a lo que está pasando hoy. Y entonces ahorita vamos a ir para allá, pero yo te quiero regresar. Y te quiero hacer una pregunta. Una característica común de muchas de las líderes que hemos entrevistado en Medicina con M de Mujer es que han tenido madres trabajadoras. Claro. Y tú también eres una madre trabajadora. Y aunque creo que lo que tenemos que impulsar no es un estilo específico de ser, sino que realmente todos podamos elegir en libertad lo que queremos ser. Y entonces, quien como mujer decide dedicarse a cuidar una familia, a cuidar a los hijos, a apoyarlos, pues bienvenido, porque además necesitamos estos núcleos de la sociedad que son las familias mucho más fuertes, pero también están las mujeres que trabajan y que para ellas no es un impedimento ser mujeres. ¿Tú crees que eso hace una diferencia? O sea, bueno, ya hay estudios de PwC, por ejemplo, que dicen que mujeres, hijos de mujeres que trabajan, ganarán hasta 35% más en su vida laboral que quienes no tenían esa figura en casa. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo definitivamente repetible, lo he visto y lo estoy sintiendo también en casa, porque definitivamente incluso cuando yo veo que tengo un reto profesional, volteo a ver a mi mamá o volteo a pensar, de todas formas mi mamá tenía un reto, tenía un problema y llegaba a hacer la comida a la casa. Entonces creo que también el balance de vida está mucho cómo lo balanceas y cómo le das importancia a las cosas en tu cabeza. Hay momentos para trabajar, hay momentos para la familia y debe uno tratar de no estarlos mezclando. Pero un punto que también mencionas, que yo lo estoy empezando a ver con mi hija, ella me vio viajar mucho tiempo, estuve en algún momento responsable de las operaciones de Latinoamérica en una compañía. Y pues me veía viajar mucho en Latinoamérica o me veía que tenía que ir a reportar a la compañía a Europa, podía ir hasta 8 veces de trabajo para allá. Entonces no son viajes que fácilmente puedas ir y regresar tan rápido. Y recuerdo, ayer le preguntaba, ¿en qué época de tu vida recuerdas más, pero además con nostalgia, mis viajes, ¿no? Porque sigo viajando. Y me dice en la primaria te extrañaba mucho, ¿no? Pero estaban mis abuelos, tenías esa red que me daba ese cariño y en eso me apalancaba.
ok, ¿y qué sentiste la primera vez que tú quisiste salir y pasar un verano fuera de casa en otro país, ¿no? Me dijo justamente eso, que si tú podías, yo quería vivir eso. Ajá. Entonces me sentí muy honrada, ¿no? En realidad ella ha pasado más tiempo fuera del país que yo, ajá, realmente viviendo en otro país, y me siento muy orgullosa de que tenga la fortaleza de la abuelita, de que tenga también el ejemplo de la madre y de que esté construyendo un camino por gusto y porque ella también quiere vivir esa experiencia. Son experiencias y yo creo que lo que heredamos es eso. Sí. El ejemplo genera esas ganas de decir, yo quiero también vivir esa aventura, porque son muy bonitas esas aventuras. ¡Qué maravilla! Y bueno, ahora sí vámonos a que nos cuentes cuál ha sido tu camino académico, cómo te formaste, qué estudiaste. Mira, yo estudié y un punto antes que eso, mi mamá era, si bien maestra, estudiaba también mucho filosofía, era de otra época. Entonces, cuando íbamos a comprar juguetes o unas bicicletas, compraba solo 2, las de mis hermanos. Y cuando las renovó, compró otra vez 2, las de mis hermanos. Porque yo aprendí a escondidas a andar en bicicleta. Entonces, desde ahí se empezó a notar un poco el que ella sí veía una diferencia entre una mujer y un hombre, ajá, a pesar de ser una mujer trabajadora. Ajá. Cuando llegó a la universidad no fue la diferencia. Yo le dije, quiero ser ingeniero mecánico administrador porque me gustan mucho las matemáticas y mis hermanos son ingenieros mecánicos electricistas. Entonces ella me dijo, no puedes estudiar una ingeniería, no es una carrera de mujeres. Tienes la opción, si quieres ir a esta escuela, además de buscar una beca, financiamiento, o sea, además de que yo iba a pagar parte de mi universidad, las licenciaturas que tú gustes. O puedes ser arquitectura. Entonces estudié administración de empresas. Fue una situación que viví. Por supuesto no lo haría en mi casa o no, claro, lo repetiría y no lo recomiendo, pero son ese tipo de cosas que uno sigue teniendo como retos, ¿no? Desde la casa. Sí. Y es muy importante considerar que la crianza te va generando ciertos patrones, pero que tú tienes la responsabilidad de romperlos. Claro. Está en tu responsabilidad. Yo quiero mucho a mi mamá vive en mi casa, yo la cuido, a pesar de que ella es independiente, pero lo hizo y en su momento me afectó. Y es algo que tengo que tomar conciencia todo el tiempo para asegurarme de que cuido mi autoestima. Y lo más increíble es que tú me estás contando de tu momento, de hace algunos años atrás, en fin, pero esto que dices es muy importante porque hoy hay familias en las que se está diciendo todavía hay trabajos masculinos, sí, y trabajos femeninos y esto chance es demasiado rudo para ti o si estudias tal cosa va a ser más difícil que consigas marido sí. y parece del siglo pasado, pero la realidad es que todavía es algo que viven muchas mujeres a la hora de querer decidir lo que quieren hacer con su vida versus lo que se espera que ellas hagan con su vida. Efectivamente. Entonces, ¿estudiaste administración de empresas? ¿En dónde? En el TEC de Monterrey. En el TEC, ajá. En el Estado de México, la mención honorífica por necesidad. Y después hice una maestría, pero ya más grande, en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en Health Economics. Okay. Me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la economía, es algo que disfruto en mi tiempo libre de seguir aprendiendo y bueno, pues eso fue lo que estudié. ¿Y por qué en salud? Porque ya estaba trabajando en la industria farmacéutica, okay, y en un inicio, la verdad, estudié pensando en que quería aprender a hacer modelos económicos de farmacoeconomía, como para poder armar dossiers y todo este tema, ¿no? Y después me di cuenta que la maestría tenía otro fondo. Tenía un 60% de aprender desde el punto de vista de los gobiernos cómo administrar los presupuestos para dar una mejora en salud y unas mejores condiciones de vida a cada una de las comunidades. Y eso me cambió también otro paradigma que yo tenía, porque siempre ves las cosas como desde donde tú estás
y pues fue una maestría de 2 años, el 60% de dedicarte a aprender políticas públicas en salud, sí me llevó a aprender que lo mejor es tratar de pensar en el paciente, qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para el instituto sin causar tanta controversia, sin causar problemas. Y a partir de eso seguramente va a haber una ganancia también para la industria farmacéutica. Claro, o sea, como ver esto de una manera más holística, sí, en la que para todos existan impactos positivos. ¿Cómo entraste a la industria farmacéutica? ¿Dónde? Yo empecé a trabajar en Sanofi Aventis. Yo trabajaba en una compañía que se llama Sara Lee, que manejaba productos como Playtex, Wonderbra, fui gerente de producto de Wonderbra, todo era Intimate Apparel o Hosiery. Y ahí empecé en finanzas, después me dieron la oportunidad, recuerdo que me dieron la oportunidad de pasar a mercadotecnia, aprendí mucho de estrategia ahí. Todo era rápido, todo era cambiar por temporadas, investigaciones de mercado, comerciales, tomas fotográficas, muchísima producción, publicidad, renta de medios, manejo de medios, etc. Y recuerdo que en Sanofi Aventis estaba una grouper que venía de manejar Vodka Absolute, ¿no? Una jefa increíble que tuve y también de haber trabajado L'Oréal. Pero como querían darle un enfoque a todos estos productos sin receta o OTC, este enfoque de consumo, de entender un poco más los insights de los consumidores, de la audiencia, decidieron contratar un equipo solamente que viniera de mercado masivo. Entonces la contratan a ella y ella me contrata a mí, Almudena. Sí. Ok. Y hoy trabajas en el mundo de las enfermedades raras y me voy a pasar allá. Pero ¿cuál fue ese recorrido? O sea, pasaste de un mundo que era más retail, en donde la mercadotecnia y todo esto que ya nos contaste de las temporadas, mucha planeación, y cómo llegas a este mercado más ético, de especialistas, médicos. ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, estudiando, una vez que entré en la industria farmacéutica, empecé a entender cómo era el patrón, ¿no? Cómo eran las categorías. Entonces fui aprendiendo que las categorías se iban especializando. Y a pesar de trabajar alrededor de 10 años en consumo masivo, después también en otras compañías donde me tocó trabajar, Advil, Centrum, Robitussin, en fin, Chapstick. Después de eso dije, yo creo que me gustaría trabajar y retarme a ese cambio. El cambio siempre ha sido algo atractivo para mí. La aventura, la movilidad, el buscar algo nuevo, el retarme, el decir no estoy preparada, pero puedo aprenderlo, me hizo moverme a Takeda, a Nycomed Takeda, para trabajar en productos que requieren receta médica, ¿no? Okay. Que empezó en la categoría de gastro, después de cardio, y de ahí me fui moviendo poco a poco a categorías como urología, ginecología, en fin, fui mudándome hacia alta especialidad hasta que llegué a Biogen, con biotecnología para enfermedades raras o esclerosis múltiple, hemofilia, atrofia espinal muscular, etc. Y ese fue un punto como muy importante también en mi vida. Me cambié a Biogen, empecé responsable de las operaciones comerciales para Latinoamérica a través de distribuidores y eran 14 países. Era manejar muchísima gente, ¿no? Ellos tenían que reportar los resultados hacia Biogen y yo establecía la estrategia. Pero aquí lo interesante es que me llevó a aprender la economía de muchísimos países, ¿no? Cada país tiene sus reglas, hablamos el mismo idioma, pero nuestros sistemas de salud son muy diferentes. Entonces, el aprender la economía de cada uno de ellos, pero también la parte de salud, me llenó de un conocimiento, pero también de un aprendizaje y de quitarme ciertos estigmas, ¿no? Los primeros estigmas es lo que tú pienses de tu país no significa que aplica en todos lados, ¿no? Así es. Y también el sentir que tú tienes la verdad no te va a llevar al resultado que estás esperando.
Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora para mí trabajar en Biogen. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 años. 5 años. ¿Qué época fue? Fue del 2014 al 2019 más o menos. Al 2019. Fíjate que esto que dices es bien interesante porque tú que has vivido en el mundo corporativo, es bien tradicional que alguien en Nueva York o en Suiza o en París diseña una estrategia para América Latina y entonces América Latina todo es igual, ¿no? Ellos suponen y entonces pues esto es lo que va a pasar allá y como que traducirlo a español es suficiente casi para adaptar lo que debe suceder en términos de acceso, de formación de los médicos y veo luego a tus colegas de la industria tratando de explicarles a sus directores que no, que el mercado aquí funciona distinto. ¿Qué te ha funcionado a ti, Berta, a la hora de explicarle a estos directivos desde Estados Unidos o desde Europa la realidad de México y de América Latina? ¿Qué te ha funcionado? El primer paso es generar la confianza. Tienes que aprender a transmitir la información más soportada en datos para poder transmitirles esa confianza, ¿no? Que confíen en ti. La otra es que aún estas personas que viven fuera del país tienen algún relacionamiento en la industria a través de otros países. Entonces, tu imagen y tu nombre también es importante relacionado a la confianza. Una vez que estableces eso y que les puedes transmitir de manera concreta y con números cómo es cada uno de estos países, en ese momento entran ellos en una época un poco de aburrimiento, en donde dicen, está suficientemente enredado, pero como confío en ti porque me diste ya todos los datos y me vas a mandar todos estos reportes, ya mejor tú síguete con todo esto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, que tengo jefes desde hace muchos años en otros países que confían y que voy dando simple y sencillamente los resultados. Esa es la otra. Tienes que dar resultados para que ellos sigan teniendo la confianza y entonces ya se genera un acuerdo en donde les puedas contar que hay una nueva presidenta, hay una transición, se abren oportunidades, también se cierran otras y se empiezan ellos a acostumbrar a este cambio. Pero en general no he visto, salvo muy pocos casos, como mi jefa actual, que verdaderamente hace ese deep dive y aprende de cada uno de los países y le gusta conocer. Es mucho su gusto el poder aprenderlos, ¿no? El resto de los jefes esencialmente se van muy orientados, sobre todo por el tipo de compañías como un Pfizer, a los resultados. Solo no llegues 3% abajo, no llegues 3% arriba. Todo tiene que ser exacto, ¿no? Entonces... Sí, que es un reto, porque entre hablar de salud, de los pacientes, de las necesidades y luego ligarlo con el resultado financiero, pues porque si no... pues no hay empresa, en fin, es un papel bien complejo el que tienen que vivirse. Y bueno, hoy estás como directora general de PTC Farmacéuticas y enfocada en enfermedades raras. Sí. Ayúdame a explicarle a la audiencia qué son las enfermedades raras. Mira, para empezar, el término de enfermedades raras viene de la palabra rare disease. Y en Estados Unidos rare es algo como excepcional, ¿no? Como no tan repetible, ¿no? Aquí nosotros combinamos la palabra raro, ¿no? Sí. Y le damos diferentes connotaciones. Algo raro que sea negativo en México, en Estados Unidos es weird. Y ellos no se referían a weird diseases, ellos se referían a rare diseases. Es decir, ellos le dan una connotación de enfermedades de baja prevalencia. Exacto. No se referían exactamente a que fuesen raras, ¿no? Entonces, lo defiendo mucho porque tengo una hija de 18 años con un síndrome de baja prevalencia y ella no es rara. Mi hija no es una persona rara. Es una persona adorable, no porque sea mi hija, dicho por otras personas, y es una persona que se ha ganado el corazón de mucha gente, de todos los especialistas que están detrás de ella ayudándola. Entonces, no me siento muy ligada a raras, pero bueno, se ha hecho algo común. Sí. Entonces,
Perdóname, déjame interrumpirte acá porque, claro, como además tenemos este rechazo irracional a lo que no está normalizado dentro de mi entorno, entonces todo lo desconocido, por definición, lo voy a rechazar, ¿no? Claro. Por si las dudas. Y luego esta expresión en español de raro, pues raro es algo que de entrada no nos genera confianza o que no lo quiero en mi entorno, y ha sido un reto de verdad para las organizaciones de pacientes, de padres, transmitir esto que acabas de decir con naturalidad, justo porque lo vives tú, de, a ver, no, espérenme, yo tengo una persona no rara, extraordinaria, que tiene una vida y que tiene un reto también que tiene que ver con un síndrome. Ahora, es distinto, Berta, que cualquiera de tus colegas, hombres o mujeres, que hoy lideran portafolios de medicamentos para enfermedades poco frecuentes, aborden el reto, que tengan la sensibilidad porque tienen la formación profesional. Pero otra cosa es tener la realidad en casa. Claro. ¿Cómo has empatado eso? ¿Cómo lo vives tú? Mira, a mí se me nota la pasión a través del sentido de urgencia. Para mí es urgente que si existe un tratamiento para un paciente adecuado, que también esto es muy importante en enfermedades raras, están caracterizadas por un perfil genético muy, muy específico. Entonces, tenemos que simple y sencillamente hacer como una alineación entre el tratamiento adecuado para el paciente adecuado, que eso es importante y por eso el diagnóstico es sumamente esencial y es lo que buscamos. Normalizar las enfermedades raras o las enfermedades de baja prevalencia también es muy importante para que la sociedad tenga la fortuna de aprender que lo diferente o lo no común también puede aportar en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, la inclusión es muy importante, la inserción de estas comunidades de pacientes también es muy importante en la sociedad para empoderarlos, porque ellos lo que necesitan es ser independientes. No es muy complicado, pero sí necesitan hacer al menos su vida lo más independiente posible y depender lo menos posible de un cuidador. Con eso ellos van a estar mucho más contentos y con eso nosotros habremos dado un paso en la sociedad. Se ha visto que sociedades o escuelas que tienen insertados programas para pacientes con discapacidades o con enfermedades raras, hacen crecer culturalmente a todo el resto de la comunidad escolar. Claro, no se benefician solamente las pacientes con estos padecimientos, sino que además hay un aprendizaje social alrededor de entender que además hay diversidad en todos los aspectos. Berta, ¿cuál es el estado de las enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes en el país? Se dice, y tú que estás actualizada todos los días, se dice que hay alrededor de 7,000 de estos padecimientos. No en todos los casos, o más bien en una gran cantidad de casos, no se tiene todavía información sobre la causa, incluso sobre el gen específico que está actuando, y hay investigación, no en el volumen que quisiéramos. Y en otro porcentaje, pues entonces ya hay identificado un factor genético, hereditario, en fin, o de otro tipo. Hay algunas otras que no son genéticas y que entonces empiezan a aparecer tratamientos. ¿Cuál es el estado en México de las enfermedades poco frecuentes? Primero hay una falta de reconocimiento, ¿no? Hay 23 enfermedades reconocidas, después se trataron de agregar todo el resto, pero honestamente para efectos de prioridades en cuanto a guías clínicas de tratamiento y otro tipo de decisiones, se enfocan mucho más en estas 23. Entonces, hay que abrir y verdaderamente expandir a todo el resto. La otra es el tema del diagnóstico. El diagnóstico es sumamente importante que sea provisto a todas estas comunidades porque están subdiagnosticadas en México, ¿no? Y es muy importante tener un diagnóstico preciso para obtener un tratamiento preciso, o un tratamiento multidisciplinario también de acuerdo al síndrome que padece el paciente. Te voy a poner un ejemplo. Eso ha ido avanzando también.
la tecnología en cuestión de genética, tú lo sabes, ha ido avanzando. Mi hija durante 15 años fue decretada con un síndrome y hace muy poco le corrí un exoma completo, o sea, un estudio mucho más grande, entre 500,000 variables, y no era ese el síndrome. Entonces, la búsqueda, la lucha es muy diferente y sí, evidentemente en el país deberíamos incrementar desde el nacimiento, desde el tamizaje neonatal, la cantidad de enfermedades que pudieran ser descubiertas desde una edad temprana, porque eso hace la diferencia en la vida del paciente. Es que imagínense ustedes, nos está diciendo la directora general de una compañía enfocada en enfermedades poco frecuentes, que en su propia hija estuviste, ¿cuántos años? ¿15? 15. Con un diagnóstico incorrecto. Correcto. Entonces, lo que le espera a las familias que no están involucradas en el tema es un camino verdaderamente complejo. Sí, es complejo. Tiene también un reto, es de dolor, es de angustia, es de complejidad. Necesitas toda una infraestructura para poder ayudarlos y eso evidentemente de nuevo vuelve a la necesidad, pues me ha impulsado también a hacer una carrera profesional, ¿no? Más fuerte y todo lo demás. Pero sí, como cuidador se tienen que ver diferentes aristas. En PTC, debido también a esto, no solamente la compañía tiene un ADN solo de enfermedades raras muy fuerte, que he aprendido a admirar y por eso de verdad que soy admiradora de mi propia compañía. Alrededor del mundo, nosotros tenemos presencia en 60 países, apoyamos a más de 200 asociaciones a nivel mundial y tan solo en México, en el tiempo que he venido trabajando casi 4 años, hemos ofrecido 3,000 diagnósticos genéticos gratuitos amplificados, porque si bien nosotros manejamos enfermedades de baja prevalencia y de los 3,000 encontraremos muy pocos pacientes, eso no quita que yo haya pensado y que haya tenido el soporte de la compañía para poder decir, pero la mamá o el paciente no se va a ir de ese consultorio sin saber verdaderamente lo que tiene con un diagnóstico de alta calidad. Esas son las cosas que me las tomo personal. Se han convertido en mi propósito, me recuerdan a mi papá y me han venido haciendo esta conexión en el sistema de salud. Y por eso también soy bastante activa en AMIF, porque en AMIF tienen una agenda, todos tenemos una agenda, trabajamos para una comunidad muy grande de pacientes en cuanto a innovación, en tratar de luchar por traer la innovación a México, pero siempre estoy yo, ¿no? Que soy la que está detrás de las enfermedades raras, levantando la mano y también agreguemos a esta comunidad, ¿no? Son comunidades vulnerables, son comunidades que en algunos lugares, en algunas zonas endémicas, como tenemos ahorita para una enfermedad que se llama amiloidosis hereditaria por transtirretina, está muy localizada en Puente de Ixtla, Morelos, y es una comunidad de bajos recursos, pues que necesita un apoyo con un sentido de urgencia. Wow. Oye, Berta, ¿y qué sigue para ti a nivel profesional? ¿Cuánto llevas en PTC? Ya voy a cumplir 4 años, no falta mucho. Mira, a nivel profesional, yo, y esto es algo que quería mencionar también por ser mujer, nosotras debemos trabajar, pero siempre trabajar por una carrera, no solamente trabajar para terminar el to-do list o el checklist o lo que te crees en la mañana. No, tienes que trabajar también por tu carrera. Eso quiere decir que tienes que seguir aprendiendo y hay muchas maneras ahora de poder aprender. Para mí mi carrera está relacionada a justamente la parte de government affairs o asuntos gubernamentales para poder dar más visibilidad a estas enfermedades. Entonces mi carrera está enfocada a mi propósito, al propósito de poder ayudar en México a hacer este cambio. Mi carrera definitivamente, por ende, va a dar un resultado seguramente profesional. Y confío que desde ese punto de vista tenga yo un resultado. Y bueno, pues
tenemos que seguir tratando de empoderar a más mujeres para que también puedan hacer esa carrera. Quiero cerrar contigo con tu experiencia como cuidadora. Sí. Porque eso plantea retos que la gente no necesariamente conoce. Y cuando además hay una asociación alta entre enfermedades poco frecuentes y las discapacidades. Y cuando hablamos de discapacidad, entonces hablamos de personas que requieren asistencia y cuidado. ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, las enfermedades poco frecuentes no son lineales, son una caja de Pandora y cada paciente dentro de un mismo síndrome es totalmente diferente. Muchas son crónico-degenerativas, por lo tanto puede nacer un niño caminando y a los 5 años empieza a perder la movilidad y se convierte en una persona discapacitada. Mi hija específicamente tiene la discapacidad de que no habla. Ella es non-verbal, entonces eso ya es una discapacidad. Entonces tiene una enfermedad rara, pero también tiene una discapacidad. Su daño cerebral le provoca también una resistencia a la insulina y bueno, pues todo su metabolismo va en otro nivel. Entonces, no es lineal una enfermedad rara con la discapacidad. Llega en un momento en el que se entrelazan y en el que evidentemente también tienen un destino final. Como cuidador, tú tienes que ir viendo y viviendo el presente, pensando en la salud de estos pacientes, pero también sabiendo que tenemos que disfrutar a estos pacientes durante cada una de las etapas de la vida y tratar de estudiar también como cuidadores qué soluciones se podrían dar. Sobre todo, yo hago un llamado a todas estas personas que pueden hacer algo por estas comunidades vulnerables para que las acompañen en si tú quieres, vía crucis del paciente, porque muchas veces no es solamente el decir es que el gobierno no quiere afrontar este tipo de situaciones, es que desde el paciente y de su entorno no quieren llevarlo a dar de alta, no quieren esperar las 2 horas, no quieren esperar a los 3 meses de diagnóstico, no quieren esperar a hacer enlistados, no quieren llenar los formatos para pedir su tratamiento, ir constantemente a pedírselo al doctor hasta convencerlo y obtener el tratamiento. Eso es un vía crucis. Eso es un vía crucis que manejan muchos programas de pacientes de una manera muy, muy buena, tú los conoces, y que son necesarios para que el cuidador no se sienta solo. La compañía al cuidador es sumamente importante y su red de soporte también, pero sí hago un llamado para que traten verdaderamente de buscar, porque hay soluciones que no están siendo, digamos, provistas a pacientes por justamente esa apatía de no caminar ese tortuoso camino. Es difícil, es duro. He llorado en escuelas para que acepten a mi hija y no me la aceptan. Lo viví en cinco de ellas cuando era chica. Me puedo imaginar también a nivel de salud lo que debe ser el que te nieguen un tratamiento o te nieguen un estudio y tienes que volver a pedirlo y tienes que volver a pedirlo. Yo lo sé y lo he vivido, pero de eso se trata, de ser persistente, de moverte, de intentarlo, porque todos estamos aquí en esto. Berta, podríamos hablar horas. Siempre digo lo mismo, ya yo creo que ustedes lo están pensando, pero es que de verdad cada invitada tiene tanto que contar, pero lo más emocionante es que tienen mucho para dar y lo están haciendo como tú, que asume este propósito como un estilo de vida. Eres admirable, es emocionante ver lo que has logrado desde PTC. Sé que vas a seguir escribiendo una historia comprometida con esta causa y para mí es un honor haberte tenido en Medicina Igualmente. con M de Mujer. Muchísimas gracias, es un honor. También te admiro mucho por todo lo que haces por la salud y por las mujeres y por ayudar a todo tu entorno. Muchas gracias. Berta, ¿cómo le vamos a poner este episodio? Le vamos a poner movilidad. Hay que moverse, hay que luchar, hay que también moverse para poder conseguir lo que se necesita. Estático no pasan las cosas. Y dicho lo que acabas de decir, para quienes tenemos la posibilidad de movernos,
esa conciencia de que hay quienes tienen que luchar para poderlo hacer. Los que nos podemos mover, tenemos que movernos por ellos también. Sí, por supuesto. Juntos somos más fuertes. Pues bueno, más inspirador imposible. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Medicina con M de Mujer. Nos vemos en 15 días.